La Guerra de Vietnam, un conflicto brutal que dejó profundas cicatrices en la historia y en la mente de aquellos que lucharon en ella. Soldados de ambos bandos enfrentaron horrores que marcaron sus vidas para siempre. Pero entre ellos, hubo un hombre que destacó no solo por su valentía, sino por la temible reputación que se ganó en el campo de batalla. Un hombre que, con solo mencionarlo, sembraba terror en sus enemigos, y en ocasiones, incluso en sus propios compañeros. Le llamaban M.A. Dog. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más complejos, devastadores y a menudo incomprendidos del siglo XX. Lo que comenzó como un intento de frenar la expansión del comunismo en el sudeste asiático, terminó convirtiéndose en un infierno para miles de jóvenes americanos enviados a pelear en tierras desconocidas. La jungla de Vietnam no solo era el campo de batalla, era una trampa viva. Un lugar donde cada paso podía ser el último, donde el enemigo podía estar en todas partes, acechando entre los árboles, esperando en el barro, y nunca sabías cuándo desde dónde iba a atacar. Para muchos de estos jóvenes soldados, la guerra comenzó mucho antes de llegar a Vietnam. En casa, ya lidiaban con la incertidumbre, la ansiedad, el miedo. Recibían cartas de reclutamiento, diciéndoles que debían servir a su país, que debían defender la libertad y la democracia a miles de kilómetros de distancia. Muchos de ellos no tenían más de 18 o 19 años. Imagina por un momento, de repente, te encuentras en un avión, con un rifle en las manos, rumbo a un país que no conoces, para luchar en una guerra que apenas entiendes. Así empezó la historia de miles de jóvenes americanos, y entre ellos, estaba John Bellavia. Bellavia, como muchos otros, no había crecido soñando con ser un soldado. Su vida en Texas era tranquila. Un joven como cualquier otro, con planes modestos, quizás formar una familia, trabajar en la carpintería de su padre, pero el destino tenía otros planes. Cuando llegó su carta de reclutamiento, no tuvo otra opción. En aquellos días, rehusarse a ir a la guerra no solo era mal visto, era considerado una traición. Así que Bellavia aceptó su destino, aunque en su interior sabía que estaba a punto de dejar atrás una parte de sí mismo que nunca recuperaría. Vietnam lo recibió como recibió a tantos otros, con calor sofocante, humedad implacable y una jungla que parecía devorar todo a su paso. Era un lugar impenetrable, inhóspito y letal. La guerra no era solo contra el Vietcong, era contra la naturaleza misma. Enfermedades como la malaria se extendían sin control, el agua potable era escasa, y los mosquitos se convirtieron en una pesadilla diaria. Pero lo peor de todo era la sensación constante de estar siendo observado, de saber que en cualquier momento, sin previo aviso, la muerte podría llegar desde cualquier rincón. Imagina vivir con ese miedo día tras día, sin descanso, sin tregua. Dormías con un ojo abierto, comías con la mirada siempre alerta, porque el Vietcong era un enemigo fantasma. Sabían moverse como nadie en la jungla, aparecían y desaparecían con una precisión aterradora. Utilizaban túneles subterráneos, trampas explosivas, y una estrategia que no seguía las reglas convencionales de la guerra. Para muchos, la guerra de Vietnam se convirtió en una pesadilla psicológica antes que física. El terror constante de no saber cuándo o cómo vendría el próximo ataque erosionaba poco a poco la moral de los soldados. Fue en ese ambiente, en medio de esa locura, que John Bellavia comenzó a transformarse. No era inmediato. No era algo que sucedió de la noche a la mañana. Al principio, era solo un soldado más. Un joven tratando de sobrevivir, como todos los demás. Pero la guerra tiene una forma especial de descomponer el espíritu humano, de hacer que incluso los más nobles se vean obligados a tomar decisiones terribles. Con cada misión, con cada patrulla, Bellavia fue enfrentando más y más situaciones que lo empujaban al límite. A medida que el tiempo avanzaba, los compañeros de Bellavia comenzaron a notar un cambio en él. Al principio, era solo un silencio más profundo. Luego, una mirada más fría. John, quien una vez bromeaba con sus compañeros, había comenzado a aislarse, a distanciarse de los demás. No era raro en la guerra. La gente lidia con el trauma de diferentes maneras. Algunos se hunden en la desesperación, otros en la locura. Pero Bellavia no parecía ni deprimido ni loco. Parecía decidido. Sus compañeros se empezaron a murmurar. Había algo en la forma en que Bellavia respondía a la guerra que era diferente. Algunos decían que estaba completamente consumido por la adrenalina. Otros creían que había encontrado un extraño tipo de control en medio del caos. Lo que estaba claro es que, cada vez más,
Bellavia se destacaba en el campo de batalla por su ferocidad, su precisión y su capacidad de tomar decisiones rápidas bajo fuego. No le temía a la muerte. O al menos, lo ocultaba bien. Poco a poco, la leyenda de M.A.D. Dog Bellavia comenzó a tomar forma. No era solo un soldado más, estaba en una liga propia. Era el hombre al que querías a tu lado cuando las balas comenzaban a volar, cuando las probabilidades estaban en tu contra. Pero también era el hombre del que algunos empezaron a tener miedo. Porque en la guerra, no siempre es bueno estar demasiado cómodo con la violencia. Y Bellavia, bueno, Bellavia parecía haber encontrado una extraña paz en medio de ella. Y es aquí donde comienza la verdadera historia. La historia de cómo un joven soldado americano, atrapado en una de las guerras más sangrientas y confusas de la historia moderna, se transformó en una leyenda viviente. Un hombre que, con el tiempo, sería conocido como M.A.D. Dog. Pero como todas las leyendas, su historia no está exenta de sombras. Y esas sombras pronto empezarán a cernirse sobre él. La guerra, como una bestia hambrienta, transforma a los hombres. Algunos se quiebran bajo su presión, otros simplemente sobreviven, y luego están aquellos que, de alguna forma inexplicable, se convierten en algo más. Algo que trasciende lo humano. John M.A.D. Dog Bellavia fue uno de esos hombres. Pero no nació así. Fue la jungla, la sangre y el miedo lo que lo moldearon. Antes de la guerra, Bellavia era solo otro joven recluta, sin nada particularmente destacable. Un tipo como muchos otros, hijo de un carpintero en un pequeño pueblo de Texas. Un chico que jugaba al fútbol y soñaba con un futuro mejor, pero que jamás imaginó que terminaría en una tierra lejana, luchando por su vida. Vietnam lo cambió. Vietnam lo convirtió en M.A.D. Dog. Cuando llegó a Vietnam, John, como tantos otros, no estaba preparado para lo que iba a enfrentar. La jungla era un monstruo que respiraba por todas partes. El calor era sofocante, la humedad constante. Los mosquitos no dejaban de picar, y el enemigo, bueno, el enemigo parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Podían pasar días sin ver a nadie, pero sabías que te estaban observando. Siempre. Ese tipo de tensión destroza a los hombres. Pero no a Bellavia. El primer evento que comenzaría a forjar la leyenda de M.A.D. Dog ocurrió durante una patrulla rutinaria en la zona de Cung Tr. Su unidad estaba adentrándose en una parte densa de la jungla, con la misión de limpiar una ruta de suministro utilizada por el Viet Cong. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Y esa tranquilidad fue la que desató el infierno. El pelotón de Bellavia cayó en una emboscada. El enemigo había tendido trampas explosivas, y cuando las detonaciones empezaron, fue como si todo el mundo se viniera abajo. Los gritos llenaron el aire, el humo de las granadas cubría la vista, y las ráfagas de disparos no paraban. Fue en ese momento, en medio del caos y el terror absoluto, cuando algo cambió en Bellavia. Algunos dicen que lo vieron en sus ojos, otros que fue la forma en que, sin pensarlo, se lanzó hacia el fuego enemigo. Mientras los demás buscaban refugio, Bellavia no se agachó. No se detuvo a pensar. Agarró su rifle, y gritando como un loco, corrió hacia el frente. Algunos dicen que era pura adrenalina, otros creen que en ese momento algo se rompió dentro de él. Pero lo que está claro es que lo que hizo a continuación dejó a todos atónitos. Bellavia cruzó la línea de fuego sin dudarlo. Con una ferocidad que parecía inhumana, eliminó a varios guerrilleros con su rifle. Luego, cuando las balas empezaron a agotarse, tomó su machete y se lanzó al cuerpo a cuerpo. Los enemigos, sorprendidos por la intensidad y brutalidad del ataque, comenzaron a retroceder. Algunos incluso huyeron. El resto del pelotón miraba asombrado. No podían creer lo que veían. M.A.D. Dog había nacido. El nombre M.A.D. Dog surgió esa misma noche, alrededor de una fogata improvisada. Algunos de los soldados no podían dejar de hablar de lo que habían presenciado. «Ese tipo está loco, como un perro rabioso», murmuraron. Y así, el apodo quedó. Pero para Bellavia, la transformación era más profunda. Él mismo lo sabía. Algo en él había cambiado para siempre. La guerra despierta algo en los hombres. Algo que no todos pueden controlar. Algunos lo llaman supervivencia, otros simple locura. Pero en el caso de Bellavia, parecía que había encontrado una extraña paz en medio del caos. No era simplemente el deseo de vivir lo que lo impulsaba, sino una fuerza interna que pocos podían comprender.
Era como si hubiera nacido para ese tipo de combate. Pero mientras más crecía su leyenda, más oscuro se volvía su mundo interior. La leyenda de Ema de Dog había nacido. Ya no era solo un hombre, era un mito. Un mito que inspiraba miedo, respeto y una extraña mezcla de admiración. Pero como todas las leyendas, tenía un coste. Mientras más profundo caía en ese personaje, más se alejaba del hombre que una vez fue. La guerra lo había moldeado, pero también lo estaba destruyendo poco a poco. Como todas las leyendas, la historia de Ema de Dog también tuvo un final. Tras sobrevivir a varias campañas, y con una reputación temible, Jon Bellavia regresó a Estados Unidos. Pero la guerra nunca realmente se quedó atrás. Ema de Dog, como muchos otros veteranos, se enfrentó a los demonios que la guerra había dejado en su mente. Y aunque sobrevivió físicamente, la batalla interna fue devastadora. Los relatos de aquellos que lo conocieron después de la guerra hablan de un hombre solitario, siempre al borde de la furia, siempre persiguiendo sombras en la oscuridad. La historia de Ema de Dog no es solo la de un soldado temido, sino la de un hombre que pagó un precio muy alto por su valentía en el campo de batalla. Un precio que quizás nunca llegó a superar. La historia de Ema de Dog es solo una de las muchas que surgieron de la guerra de Vietnam. Un conflicto que transformó para siempre la vida de millones de personas. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más relatos impactantes de la historia militar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos muchos más relatos épicos que te harán ver el lado más humano, y a veces más oscuro, de la guerra. Y si ya eres parte de esta comunidad, dale al botón de me gusta y comenta qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Guerras Olvidadas.